Ya, este es el capítulo séptimo de nuestra introducción al estoicismo. Tuvimos problemas técnicos de la grabación anterior, por lo que este video no, no está con la comunidad que discutimos. Por lo tanto, se van a perder, se perdieron ya las conversaciones, las discusiones, etcétera. Y esto será una sesión expositiva simplemente. Eh, y se tratará sobre la valoración del capítulo 7. Considero que este capítulo es bastante eh, flaco, quedé con gusto a poco. La verdad, los capítulos anteriores habían sido mucho más interesantes, pero tuvo un par de vueltas que considero que son muy valorables en el fondo, por usar la palabra valoración. eh, Sobre todo el tema del uso del tiempo, el prestigio y el entender que si uno no valora aquellas cosas que el mundo sí valora, equivocadamente, no, uno debería tener sosiego, no deberíamos sufrir por no estar obteniendo aquellas cosas que todo el mundo persigue obtener, eh, porque se sabría que son cosas que no tienen valor intrínseco. Entonces se hace apartado, si no me equivoco, el quinto. Eh, si yo tuviera que resumir todo este capítulo, el 7 sería en esta frase, ¿no? Plantearía que nosotros llevamos vidas complicadas, conflictuadas, confundidas e incluso miserables porque valoramos como positivo, es decir, deseamos, perseguimos cosas que en verdad son neutras, es decir, tienen un valor neutro. Porque valoramos como negativo, es decir, huimos de ello, le tememos, escapamos de este asunto, etcétera, o nos preocupamos de estos temas a cosas que en verdad son neutras o que tienen una valoración neutra. Y por qué en definitiva no le damos valor a lo único que sí tendría valor, que en este caso es lo propio, lo efgemin, lo que me pertenece, lo que yo puedo administrar, que no es otra cosa que el carácter, la voluntad. Y vamos a verlo en el capítulo de hoy día. Antes de eso, creo que es importante establecer cierto marco para que se entienda. Y si es que si ustedes están tomando este video por primera vez y saben poco de estoicismo, creo que vale la pena sentar bases y establecer ladrillos con los cuales podemos construir de ahí en adelante. Y para eso voy a hacer estas preguntas aquí en el lado derecho de su pantalla, que es esto, las preguntas de arriba. Eh, ¿Qué es la valoración y cómo es que valoramos? Que es el tema del capítulo de hoy día. Bueno, hemos de establecer que la valoración en general es un proceso deliberativo interno. O sea, nosotros eh, estamos valorando el mundo. Es un acto. Entonces, que existe un alguien que valora, un acto de valoración y un objeto valorado. Y claro, van a haber momentos en que esta lectura o esta proposición de eh, creo que este acto de creo que esta cosa tiene cierto valor, este objeto tiene cierto valor, va a ser equivocado. Uno puede plantear que esta es la mejor cuchara de la historia, estoy valorando de cierta manera esta cuchara, pero en la práctica es solo una cuchara. Yo puedo quererla mucho, pero en el fondo es solo una cuchara. Bueno, eh, entonces, ¿qué sería la valoración? Es la respuesta a la pregunta, ¿cuál es el valor de esta cosa? ¿Cuál es el valor de X? ¿No? Y puede ser positivo, es decir, esta cosa tiene un valor positivo, es bueno, es deseable, debe ser perseguida, tiene sentido correr hacia ello, etc. Es decir, es un bien que en un sentido como filosófico clásico es aquella cosa que nos empuja hacia a la eudaimonía, hacia la felicidad, hacia al florecimiento del tipo de animal que somos según nuestra especie, ¿no? La eudaimonía lo podemos buscar. Entonces, habría un valor positivo, por tanto es bueno, por tanto deberíamos perseguirlo, es deseable. Puede tener un valor negativo. ¿Cuál es el valor de este objeto? Bueno, un valor negativo, malo, indeseable, evitable, debemos huir de él, debemos estar precavidos, etc. O un valor neutro. En el estoicismo se hace mucho trabajo al preguntarnos si es que
este acto de valoración que hacemos continuamente es apropiado o no es apropiado. ¿Está bien fundamentado o no está bien fundamentado? O dicho en términos estrictos, las premisas bajo las cuales estoy yo obteniendo ciertas conclusiones. La conclusión sería, esta cosa tiene un valor determinado, es bueno, esta cosa tiene un valor determinado, es negativo o neutro. Se sustenta en qué tipo de premisas y si es que esas premisas son verdaderas, falsas o inciertas. Entonces, si es que las premisas que yo mantengo, o sea, digamos, partamos de la conclusión, ¿no? La muerte es temible porque tiene un valor negativo, es mala, es indeseable, deberíamos evitarla, deberíamos huir de ella. Entonces alguien dice, es que la muerte tiene un valor negativo. Claro, uno se pregunta y dice, ¿eso es así? La conclusión. Bueno, habría que ver qué premisas sustentan eso. ¿Es verdadero o es falso? Porque, porque si es verdadero, ya, entonces alguna de las premisas las premisas tienen que ser verdaderas para poder llegar a una conclusión verdadera y tener una lógica coherente de la primera, de vincularse con la segunda que me permita concluir mi conclusión. Hay más premisas, por supuesto. Puedes tener todas las que quieras siempre y cuando tenga sentido hasta la conclusión. Bueno. Y debería haber esto es estoicismo clásico, debería haber cierta correlación entre los objetos y la descripción entre las cosas. Esto es todo un debate y debería ser discutido cuando lo estamos viendo desde filosofía moderna, pero para entender el estoicismo deberíamos partir del estoicismo clásico. Entonces se le asigna un valor que puede estar equivocado o puede estar en lo correcto. Y hay objetos, la muerte, un auto, el dinero, el sexo, el prestigio, etc. Los objetos externos a uno. Entonces, digamos que en un acto de valoración pienso que el dinero tiene un valor positivo, es bueno, es deseable. Habría que preguntarse si es que esta asignación de valor es correspondiente con el valor real del dinero, o el prestigio, o una vivienda. Bueno, y por valor me refiero a si es bueno o es malo, ¿no? Un good, ¿no? Es bueno. ¿Y cómo es que valoramos? Para cerrar, es un acto deliberativo. ¿Por qué deliberativo? Porque en estas premisas hay un acto de la voluntad. De nuevo, en estoicismo tradicional, clásico, hay un acto de escoger. Nuestra voluntad se llama, es una voluntad moral, es una capacidad de escoger, de deliberar y de ordenar de manera racional cuáles son las premisas con las que uno va a trabajar y escogerlas según su valor racional. Entonces uno, en definitiva, podría preguntarse si es que el valor real de este dinero, o sea, de este dinero, de esta cuchara, es tal. Si es que yo valoro esta cuchara como la mejor cuchara de la historia, yo podría preguntarme, hay un acto volitivo en el fondo, está mi voluntad involucrada en la valoración de esta cuchara. Bueno, lo vamos a ver en un instante. Ahora, ¿cómo llegamos a valorar? Esto es un sociologicismo más, pero lo que aquí simplemente quiero señalar es que normalmente nosotros vamos a partir desde la columna de la derecha, que es uno parte de estas conclusiones, lo que habíamos dicho antes. El dinero tiene cierta valoración, es bueno, ¿no? Lo que yo aquí resumo abajo como X es Y. Tal objeto es tal cosa. Tal sujeto tiene tal predicado. Entonces puede ser bueno, malo, que todo es Y. No sé, la fama puede ser buena, mala, indeseable, molesta, graciosa, asquerosa, malvada, etc. Hay una valoración de todas las cosas que nosotros nombramos y podemos identificar, dirá en el estoicismo. Pero estas categorías, esto de que tal cosa es buena, tal cosa es mala, honorable, aterradora, etc., tiene un origen social. No quiero ahondar en el asunto, pero en definitiva nosotros adquirimos estas categorías de nuestra
incorporación a la sociedad mediante la incorporación de, como dice, normas, roles, valores, actitudes y creencias a partir del contexto sociohistórico en el que nos encontramos insertos. Es decir, en nuestro proceso de socialización. Principalmente las grandes instituciones socializadoras que están arriba mencionadas. Lo que aquí yo quiero señalar es que eh, si bien hay un acto como de en la que yo escojo y yo le asigno, o que es el individuo quien al final del recorrido le asigna valor a las cosas, a la cuchara en este caso específico, uno no parte de cero, nadie parte de la nada. Sino que estas categorías, la valoración en específico de esta cuchara, pero también puede ser de los grandes músculos o de tener mucho dinero o ser joven y hermoso o de ser viejo y arrugado, tener muchos seguidores, los infinitos likes o tener una posición de prestigio en una oficina y que tu escritorio sea grande o que tu nombre aparezca en una placa, etcétera. Son valoraciones que obtenemos del entorno, eso quiere decir, y que nosotros, si bien en última instancia estamos ahí porque nos parece, esa es una categoría que usa Epicteto, a nosotros nos parece que tal cosa es, por tanto, seguimos nuestro parecer, que no es otra cosa que hemos aceptado las premisas que se nos proponen y que necesariamente continuamos con las conclusiones a las que se llegan desde esas premisas. Estas premisas provienen de algún lado y que vendrían de la socialización. Es todo lo que quiero señalar. Entonces, si dijimos que la valoración es un acto que pasa por mí, pero que esta proviene de una historia más atrás, el acto, el reconocer esto, va a ser central en el estoicismo. ¿Por qué? Porque, ahí vamos a leer textual, del Enquiridión 5 dice: lo que perturba a los hombres no son las cosas, justo lo que estamos hablando hoy día, sino los juicios que hacen sobre las cosas. Que es lo que hablábamos, lo que presenté esquemáticamente en el momento anterior. Así, por ejemplo, nada temible hay en la muerte, y la prueba es que a Sócrates no le pareció. Solo el juicio que nos hacemos de la muerte, a saber que es algo temible, resulta temible. Esto lo vamos a desarrollar, pero en la práctica, diría en un sentido como técnico, ni la muerte sería un asunto terrible o negativo. Porque la vida, en un sentido, de nuevo, del valor, si esto es bueno o es malo, tendría un valor simplemente neutro o indiferente en un sentido para con nuestra felicidad o nuestra eudaimonía. Deberíamos preferirla, sin duda, vamos a preferir la vida por sobre la muerte. Pero van a haber ocasiones en las que incluso la vida se va a poner va a tener menos valor que la muerte, digamos, que es todo el argumento de la eutanasia, por ejemplo. Entonces, lo que aquí quiero rescatar del Enquiridión 5 es que podríamos, de acuerdo a cómo estamos usando nuestros juicios, es decir, una lectura apropiada de aquella cosa que estamos leyendo, la muerte en este caso, Sócrates, si es que llevamos una lectura apropiada, podríamos llevar vidas tranquilas. Y de llevar juicios o lecturas inapropiadas o equivocadas, llevaríamos vidas turbadas. En el Enquiridión 18, el dueño de un hombre es aquel que ostenta el poder sobre las cosas que ese hombre quiere o no quiere, ya sea que proporcionándoselas o para proporcionárselas o para arrebatárselas. Aquel que pretenda ser libre no debe, por tanto, querer ni rechazar nada que dependa de los demás. De lo contrario, por fuerza se convertirá en esclavo. Señalémoslo de nuevo. Cuando uno valora como deseable, bueno, la cuchara, temible el rompimiento de la cuchara, aquel hombre o aquel humano que puede proveerme esta cuchara o arrebatármela, romperla, pasa a ser el dueño.
de uno. Porque administra aquella cosa en la que yo estoy basando mi felicidad, porque es aquel bien que yo estoy persiguiendo. En las premisas que yo administro, que yo estoy leyendo como correctas, y el gran trabajo del estoicismo será, claro, leer apropiadamente estas premisas, radica esta libertad que el estoicismo propone. Aquel que pretende ser libre no debe, por tanto, querer ni rechazar nada que dependa de los demás. Esto es mucho más grande, lo deberíamos ver en profundidad. Permiso, me voy a sonar la nariz. Así que voy a poner una pausa. Espero que esto no explote. Ya, debería estar funcionando. Si no, vamos. En definitiva, mantener un juicio correcto nos permitiría llevar vidas tranquilas y en libertad. La libertad, por supuesto, individual radical que propone el estoicismo. Ahí habría que discutir en términos contemporáneos la libertad, etc. Es más grande la discusión. ¿Cuál sería nuestra tarea dentro del estoicismo? Entonces sería no equivocarnos en la valoración de las cosas. Valorarlas tal como son sin agregarles ni quitarles. Dicho en un esquema, en el fondo. Bajo la pregunta, ¿cuál es el valor de X? Deberíamos nosotros entender que y es en el fondo es la doctrina o la propuesta del estoicismo, es que las cosas del mundo, que no es nuestro asunto, esto ya lo vimos en otras sesiones, la muerte, el auto que nombramos, el dinero, el sexo, el prestigio, un cargo, la fama, etc., son asuntos que tienen un valor neutro, que en estricto rigor deberían ser indiferentes al desarrollo del florecimiento del carácter humano, que es el último bien o el objetivo último del estoicismo, del marco. Entonces, al revés, todos estos elementos que están aquí abajo, todos estos elementos resultan indiferentes. No es que debamos ser indiferentes a ellos, sino que son indiferentes en términos de que si son fundamento en nuestra felicidad o nuestra eudaimonía, nuestro desarrollo último de las capacidades máximas de la naturaleza humana. Y estos asuntos todos, la muerte, un auto, el dinero, etc., tienen un valor neutro y son indiferentes porque no son un asunto nuestro. Esa es la propuesta del estoicismo. Y si bien cada uno de ellos tendrá ciertos, serán preferibles o dispreferibles, un romance, por ejemplo, la fama, el sexo, etcétera, preferibles a no tenerlos, dependiendo de la circunstancia, por supuesto, en estricto rigor deberían un uso apropiado de ellos requiere un ejercicio de sabiduría, de lectura racional, tanto de las circunstancias como del valor que adquiere la cosa en esa circunstancia. Por tanto, no tiene un valor en sí, sino que dependería del contexto, del momento. Pero a grandes rasgos sí sería indiferente. Bueno, no es asunto nuestro. A ver, ¿dónde estamos? En el otro lado, ¿cuál sería el valor positivo o negativo o qué cosas estarían tienen un valor de lo bueno y de lo malo dentro del estoicismo? Únicamente el carácter, lo que es asunto nuestro, lo efgemin, lo que nos corresponde, lo que yo puedo hacer, lo que es mío en definitiva para administrar. Y que esto es el carácter moral, la projairesis, la capacidad de tomar decisiones, y que tiene estas tres grandes facultades, 4 en general. Recibir impresiones, un poco tecnicismo, pero lo van a escuchar y le va a servir después cuando lo trabajemos. Recibir impresiones, valorar las impresiones que estamos recibiendo como verdaderas, falsas o inciertas, el tema de las proposiciones que dijimos antes. Elaborar estrategias o motivos a la acción en base a esta lectura que acabamos de hacer. Es decir, si es que tal cosa es verdadera o estoy valorando de cierta manera como positivo algo y doy esa valoración como positiva o preferible,
Entonces yo puedo hacerme un acto, un camino, una estrategia, un motivo a la acción. Y así, la cuarta sería hacer todos estos procesos de forma racional, bueno, el carácter. Dicho de otra manera, lo único que tiene valor como positivo o negativo tendría valor en un positivo o negativo en un sentido moral, porque la moral se radica en el carácter. El dinero no tendría un valor moral, ¿no? Un auto tampoco, eh, sino que lo único que le atribuye o haría que este automóvil tuviera valor sería un uso apropiado de ese automóvil. Es decir, si lo uso para atropellar personas o para ir a dejar a mi hija al jardín infantil. El buen uso de los elementos proviene de un carácter racional. Entonces no es el auto el que tiene el valor, sino que es el carácter. Por tanto, lo bueno o malo, lo moralmente bueno o malo, radica en el carácter. Lo que sí es asunto nuestro, espero se entienda. Y lo voy a leer en el Enquiridión 1. Entre todas las cosas que existen, hay algunas que dependen de nosotros y otras que no. Lo que acabamos de ver en este. No es nuestro asunto, dependen de uno. No es nuestro asunto, no dependen de uno. Entre todas las cosas que existen hay algunas que dependen de nosotros y otras que no dependen de nosotros. Así, dependen de nosotros, juicios de valor, lo que estábamos hablando recién, el impulso a la acción, el deseo, la aversión, el deseo es la persecución de tal objeto, la aversión es la huida de tal objeto, porque tendrían un valor positivo o negativo. En una palabra, todo lo que constituye nuestros asuntos, es decir, lo que me pertenece, ef hemin. Pero no dependen de nosotros el cuerpo, nuestras posesiones, las opiniones que los demás tienen de nosotros, los cargos, en una palabra, todo lo que no son nuestros asuntos. Lo que habíamos visto en la columna de la izquierda que están viendo ustedes. Las cosas que dependen de nosotros son libres por naturaleza, sin impedimentos, sin trabas. Por el contrario, las cosas que no dependen de nosotros se hallan en un estado de sometimiento, de servidumbre, nos resultan ajenas, no propias. Recuerda, por tanto, que si consideras libres las cosas que por su propia naturaleza se hallan en un estado de sometimiento y crees que te pertenece lo que te es ajeno, es decir, estás confundiendo las dos categorías, tropezarás con innumerables obstáculos. Caerás en la tristeza, en la inquietud, melancolía, dicen en otra parte. Harás reproches tanto a los dioses como a los hombres. Sin embargo, si piensas que solo te pertenece lo que es tuyo y que aquello que es ajeno, que te es de verdad ajeno, entonces nadie podrá coaccionarte, nadie podrá obligarte a hacer nada, no harás más reproches, no formularás más acusaciones, no volverás a hacer nada contra tu voluntad, no tendrás más enemigos, nadie podrá perjudicarte y no sufrirás más perjuicios. Esta es la promesa del estoicismo. Hay mucho que desglosar de esto, pero espero que de la explicación que di antes se pueda entender este Enquiridión 1. ¿Qué hemos dicho? Lo voy a aquí. ¿Qué hemos dicho? Dijimos que la valoración es un acto que pasa por mi voluntad, por mi capacidad de escoger las premisas que estoy siguiendo, que estas provienen del entorno y que uno puede seguirlas, ponerlas en duda o simplemente negarlas por un ejercicio racional, que si hacemos un uso apropiado de los juicios, llevaríamos vidas tranquilas o turbadas, un juicio apropiado, llevaríamos vidas tranquilas y en libertad, y equivocados, unas vidas turbadas y esclavizadas. Entonces habría que hacer una valoración ordenada y apropiada de los elementos que nos encontramos en el mundo. Esto es otro repaso que vimos en otra sesión, si no me equivoco la primera, pero en resumen, lo que yo les estaba recién proponiendo, esto de las premisas, esto lo obtengo de Tad Brennan, un libro que se llama The Stoics, Desire, Destiny y Emotion y algo más. Este es el capítulo 5 y el 6. Este esquema lo elaboré de allí, nunca lo he visto, pero así lo entiendo, así entiendo que lo propone Tad Brennan.
habría un evento exterior, lo que vimos recién, un dinero, la fama, el prestigio, etcétera, que es externo a nosotros, material, y que como es externo es incontrolable, o sea, no me pertenece. Este evento por así decirlo, emite, me propone una impresión. Esta impresión es una lectura del objeto que es tanto sensorial como lingüística, eso insiste Tad Brennan, es muy enfático en ello. La lectura muy tradicional de Zenón dirá que esta impresión amolda nuestra alma, que está hecha de aire caliente, neuma, que está que es de fuego, de este aire ígneo, eh, que es la chispa divina que está en todas partes. Y que esta impresión ejerce sobre nuestra alma, que está en nuestro pecho, una presión tal que modifica su morfología. Por tanto, tendríamos una experiencia emocional de otra manera, que es esto en naranjo, que es la preemoción. Nos empujaría, porque nos está diciendo, no solo sensorial, sino también lingüística, que X es Y, que tal cosa es tal otra, que esta cuchara es la más bella del universo y que debemos protegerla. Y que, por ejemplo, si alguien me la está arrebatando, el acto de arrebatarme la cuchara, suponiendo que es la mejor, la más bella, etcétera, cosa que yo di a mi sentimiento, su puesta en peligro es terrible, modificando mi alma y teniendo yo esta preemoción, ahí está el naranjo, que es involuntaria, es un inicio de proceso y que está, como dije, dependiendo de la estructura que yo tengo. Ahora, para que esta preemoción que proviene de la impresión adquiera forma y se transforme en un juicio, requiere de mi asentimiento, que está en rojo. Es decir, mi lectura del asunto y que yo diga, sí, que me estén robando la cuchara es lo peor que me puede ocurrir, yo voy a luchar por ella, porque esta cuchara, y ahí hay una serie de proposiciones que están por debajo, por así decirlo, que solo podemos leer de forma posteriori si es que no tenemos una, no sé, una conciencia, una, como dicen, prosoque, una atención en las proposiciones que uno está trabajando desde la lógica del estoicismo. Así funciona la lógica en el estoicismo. Es decir, el asentimiento es o el acto en el que yo tomo estas impresiones sensoriales y lingüísticas y yo digo, sí pues tienen razón. Esta es la cuchara más bella que existe y que su puesta en peligro significa un dolor tremendo en mí. ¿Sí? Eh, si bien ahí digo que es mío, el asentimiento es mío, es radicalmente libre, como vimos en el querido Nuno, pero debe ser conquistado. Me pertenece, pero normalmente entregamos nuestro asentimiento, nuestra capacidad de dar asentimiento a todas las cosas. Entonces, cuando vemos algo, de inmediato decimos, claro que sí, en vez de ponerlo en duda. El ejercicio del estoicismo, o de la prosoque en el fondo, o del el ejercicio de la lógica dentro del estoicismo, es poner en duda a las impresiones que estamos obteniendo. Porque de otra manera, esta impresión que causa una preemoción, una experiencia en mí, obtiene el asentimiento directamente conformándose un juicio. Este, este juicio es una, eh, es, es una impresión que adquiere, que obtiene mi asentimiento y se transforma en una manera de pensar que altera mi disposición. Es decir, lo que en una primera instancia esta impresión modificó o empezó a modificar, a amoldar nuestra alma, ahora se transforma en lo que nuestra alma o disposición cognitiva o por así decirlo, el carácter, la racionalidad que yo estoy usando se ve transformada. Entonces, claramente, si yo digo que esta es la cuchara más valorable y me la están intentando quitar, claramente yo voy a luchar por ella. Porque tengo un juicio. Me parece que esto es correcto. Entonces voy a luchar por ella. Llevando a una experiencia que es cognitiva, emocional, conductual, etc. Creo que me estoy alargando demasiado, pero estos son elementos que me parecen fundamentales para entender el estoicismo en general. Que están poco explorados y en general son eh, eh, abandonados por muchos, por personas que dicen estudiar estoicismo.
Lo voy a avanzar rápido. Y ahora sí el texto. ¿Cuánto llevamos? Media hora. Es larguísimo, mis disculpas. El texto lleva, si no me equivoco, son 7 entradas. El primero habla del presente. En resumen, quiero decir, olvidamos el valor del presente porque lo damos por sentado y al vivir el ahora estamos siempre programándonos. Estando viviendo en el ahora estamos en general programándonos por el futuro o sufriendo por el pasado. No tiene sentido. El llamado, en resumen, es apropiarnos del presente. Muy autoayuda sonará, pero es uno de los que está en el estoicismo, no sé, 2000 años antes de que la literatura de autoayuda adquiera forma. Dice Séneca, nada más patético que preocuparse por el resultado de eventos futuros. ¿Cuánto tiempo queda y cómo será? ¿En qué aspectos? La mente inquieta se atormenta con un miedo inexplicable. ¿Cómo podremos escapar de esta preocupación? Solo hay una forma. Si nuestra vida no se proyecta hacia adelante, si se mantiene contenida en sí misma, en el ahora, aquellos que se preocupan por el futuro no están aprovechando el presente. Eh, Aquí creo que es largo. Creo que me alargué demasiado con esto, pero aquí simplemente quiero decir que otro de los puntos importantes de este capítulo de Tad Brennan es que nosotros normalmente tenemos ante el futuro, bajo las lecturas que hacemos en el fondo las premisas que estamos aceptando, tenemos sobre el futuro positivo tenemos un deseo, anhelamos y perseguimos asuntos que leemos como correctos o leemos como buenos, por tanto estamos constantemente pensando en ellos hacia el futuro. Sobre lo negativo le tememos, huimos de ello, tenemos miedo a la muerte, por ejemplo, o deseamos que tengamos un aumento o no sé, que nos aplaudan en la siguiente exposición o lo que sea. Y esto ocurre cuando nosotros tenemos una lectura común, como dije anteriormente. Pero los sabios tendrían no la lectura que propone la doxa, es decir, la opinión común, sino que tendrían una lectura basada en la razón. Esto, bueno, es más largo, pero en definitiva lo que quiero decir es que eh, el presente, eh, quizá lo único que quiero decir es que el sabio estoico vive en un goce, en una jovialidad, ¿no? En un júbilo constante. Goza, no es, pero goza lo que es coherente. Por ejemplo, el valorar estar vivo, estar aquí, tener una facultad, estar orgulloso de que tiene una facultad racional que funciona, de que puede hacer cosas, de que todavía está vivo, de que puede aprender, de que puede conversar con sus seres amados o no. Y agradece del pasado haber podido vivir asuntos que son positivos. Bueno, es más largo de explicar, no voy a entrar, creo que esto está un poco de más. Otra frase, Marco Aurelio. No te perturbes imaginando tu vida entera de una vez. No estés siempre pensando en los sufrimientos y en cuántos podrían posiblemente afligirte. En cambio, pregúntate en cada circunstancia presente qué hay en esto que es insoportable. Se tradujo mal, pero que es insoportable o que no puedes mantener. Y te sentirás avergonzado al responder. En el fondo, eh, el tema del presente, de que siempre el ahora es resistible. Lo que nos atormenta es la idea de un futuro que sea insoportable, pero en la práctica, en el ahora, todavía podemos. El hambre, por ejemplo. Todos hemos tenido hambre en algún momento y seguimos acá. Segundo punto, usar el pasado. En resumen, no desatendamos el presente ni el futuro, no lleguemos sin planificación al futuro, es decir, planifiquemos, pero no nos desvivamos para conseguir ello. Dice Séneca, hay dos cosas que debemos erradicar, el miedo a la angustia en el futuro y el recuerdo de la angustia en el pasado. La primera ya no me concierne, porque el futuro va a llegar eventualmente. Y la segunda, o sea, porque el pasado ya ocurrió, y la segunda aún no me concierne, porque es el futuro.
Ahí está, la traducción está invertida. Pero debemos hacer un uso apropiado del pasado, recordando con alegría las buenas experiencias y valorar y entender lo ocurrido. El tiempo. Esto es un tema central en el estoicismo en general. Aun cuando la conversación, la lectura y el profundo pensamiento sobre algún tema distrae a los viajeros y descubren que han llegado al final de su viaje sin darse cuenta de que se acercaban a él, de la misma manera sucede con este continuo y veloz viaje de la vida, que realizamos al mismo ritmo, tanto despiertos como dormidos, es decir, el paso del tiempo. Aquellos que están absortos solo se dan cuenta de ello al final, absortos en el mal uso del tiempo. Séneca, la vida tal como la recibimos no es corta, sino que la hacemos corta nosotros, la acortamos. Tampoco tenemos falta de ella, sino que desperdiciamos el tiempo. Tal como una gran y principesca fortuna se dispersa en un instante cuando cae en manos de un mal dueño, mientras que la riqueza, aunque limitada, si se confía en un buen administrador, aumenta con el uso, así también nuestra vida es suficientemente larga para aquel que la ordena adecuadamente. Hacer un uso apropiado del tiempo. Ahora yo creo que este es el punto como más interesante del capítulo que apareció de Wyatt Farnsworth, de que hay un valor asociado, un coste asociado a los asuntos. Lo voy a leer. Dice, mantén este pensamiento cerca siempre que pierdas algo externo. ¿Qué has recibido a cambio? Si lo que has recibido es más valioso, nunca digas, he sufrido una pérdida. Si no recibes un caballo en lugar de un burro, o una vaca en lugar de una oveja, o una buena acción en lugar de poco dinero, o tiempo libre cultivado en lugar de charlas sin sentido, o el respeto propio en lugar de la obscenidad. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que no somos invitados a la fiesta popular. Bueno, ¿qué obtenemos? Libertad, tiempo para uno. Siempre cuando no somos, por ejemplo, lo va a decir en otros momentos, cuando vemos a alguien que tiene un cargo o que ocupa el traje de senador, digamos. Bueno, aquí lo vamos a ver, dice, cuando veas a alguien a menudo vistiendo la toga de un cargo oficial o a alguien cuyo nombre es famoso en el foro, no lo envidies. Estas cosas se compran a costa de la vida misma. ¿Qué quiere decir esto? Hay algo allí, como que en el fondo es el tiempo. Y no solo el tiempo que uno involucra, sino la intensidad con la que uno está pensando constantemente para agradarle al jefe, en definitiva. Agradarle al poderoso, para que me mire y diga, sí, Alfonso, ven tú, eres uno de los escogidos. Pero ¿cuánto tiempo vamos a estar dedicados en eso? ¿Es el prestigio algo que vale la pena dedicarle toda mi vida? ¿Es esta toga de cargo oficial algo que vale la pena dedicarle, no sé, 25 años para que recién me puedan escoger como una alternativa? En esos 25 años yo podría, no sé, aprender griego, latín o cultivar mi carácter en el argumento estoico. Desarrollar la lógica, hacer el bien. Si pongo el ejemplo más que todos ponen como caricatura para pelear o para darle golpes, como punching ball que le dicen, como para golpear es el dinero. Cuando ves a alguien que tiene un auto enorme o un increíble auto que está ahí, cuánto no solo esfuerzo tiene que invertir en eso, sino el miedo que tiene que se lo roben. O cuánta gente tuvo que expoliar para que eso ocurra. O el coste no solo en vida en el fondo, sino de oportunidad o de paz mental. Estas cosas se compran a costa de la vida misma, dice Séneca. Esta frase me encanta. Cuando veas a otro hombre ocupando un cargo, esto dice Epicteto, contrapón a eso el hecho de que no tienes necesidad de ocupar un cargo. Eres un hombre libre. Si alguien es más rico, observa lo que tienes tú en su lugar. Porque si no tienes nada en lugar de la riqueza, bueno, eres miserable. Pero si en su lugar de la riqueza, en el lugar de la riqueza, no necesitas riqueza, comprende que posees más que él y de mucho mayor valor.
El que es miserable porque no tiene no sé, las últimas ropas de la semana. La gente que no puede soportar porque no se toma un trago en la noche. Pero si tú no tomas y no lo necesitas, eres infinitamente más libre, más rico que esa persona. Bueno, aquí Epicteto, yo tengo buenos modales. Good manners, dice. Él tiene un cargo gubernamental. Ese otro tiene un cargo, un rango de general. Yo tengo respeto propio. ¿Por qué lo dicen justo en esta entrada? Los insto a leerlo. Es que para llegar a este cargo gubernamental o el rango de general, hay que llegar ahí adulando, haciendo regalos, esperando en la puerta de la persona que te va a dar el sí eventualmente. Humillarse finalmente. Y por el otro lado, ser un ruin y destruir a tus competidores, ¿no? Él dice, no, si bien no tengo este cargo gubernamental, yo tengo buenos modales, que es infinitamente más valioso. Ese tendrá un rango de general. Bueno, yo tengo respeto propio. A mí, bueno, este capítulo delicioso. Plutarco. Así que cada vez que escuchemos a alguien decir que nuestros asuntos son insignificantes y lamentablemente menores, porque no somos cónsules o gobernadores, podemos responder, nuestros asuntos son espléndidos y nuestra vida es envidiable. No mendigamos, no llevamos cargas, ni halagamos. Oh, me encanta. Voy a sonar de nuevo. Permiso. Ya, pero... ¿Está grabando? Sí. Pero es cualquier asunto espléndido. Pues pregunta, ¿es cualquier asunto espléndido y envidiable? Pues no. No deberíamos nosotros como renunciar a, por ejemplo, tener un oficio o tener un trabajo que valga la pena. No todo asunto es espléndido. Los asuntos espléndidos tendrán que ver con el carácter. Y como un carácter racional, lee el contexto de forma apropiada, lee los elementos en ese contexto de forma apropiada, van a haber lugares o momentos en el que, bueno, hemos de trabajar en una fábrica o trabajar para mantener a la familia o etc. Pero el punto aquí central es que el asunto que es espléndido y que hace que nuestra vida sea envidiable es el trabajo en el carácter. Este carácter que permite leer de forma correcta, que permite diferenciar los elementos y valorarlos entre ellos, y que tiene una forma racional de llevar a cabo un buen acto que colabore con la comunidad. Las dos grandes premisas, en el fondo, del estoicismo, que somos animales racionales, que florecemos cuando hacemos el bien y habitamos en contextos comunes que son positivos. El son logón y el son politicón. Bueno, esa es otra charla. Por último, por lo tanto, en todos nuestros planes y actividades hagamos exactamente lo que estamos acostumbrados a hacer cuando nos acercamos a un vendedor ambulante que está vendiendo alguna mercancía. Veamos cuánto costará obtener aquello que tanto deseamos. Una lectura apropiada. Aquello por lo que no se paga a menudo tiene el precio más alto. Puedo mostrarte muchas cosas cuya búsqueda de adquisición nos ha costado nuestra libertad. Seríamos dueños de nosotros mismos si estas cosas no nos pertenecieran. Como, bueno, un automóvil, el ejemplo, esto es una herencia del cinismo, de donde se hace esta gran crítica a los atenienses que perseguían tener estatuas y que las estatuas pasaban a ser los objetos de mayor importancia en la ciudad porque te daban prestigio. Entonces, es famosa esta crítica en la que se dice, es ridículo perseguir tener estatuas, porque las estatuas no se resuelven cuando la tienes, sino que al tenerla
Estás constantemente persiguiendo que esté limpia, que sea mirada, la comparas con las otras estatuas. No, si tienes que quitarles el polvo, tienes que tener una habitación pertinente. Y si para tus tamañas estatuas, y que en un momento después ya no es suficiente una habitación, tiene que ser un patio. Y vas creciendo, y cuánto trabajo se asigna para que tus estatuas funcionen. ¿Y qué son las estatuas? Si no piedra. Y nos ha costado nuestra libertad. ¿Cuántos, no sé, esta estatua hipotética? En mi imaginación ya hay 5 años de trabajo para que estén ahí. Aquí Seneca señala, seríamos dueños de nosotros mismos si estas cosas no nos pertenecieran. Bueno, eh, aguante. Por último, imagina la siguiente escena. Me encanta esta figura. Wow. La fortuna está celebrando juegos y sobre esta multitud de personas se está agitando honores, riquezas e influencia. Algunos de estos objetos han sido desgarrados de las manos de personas que intentan agarrarlos. Algunos son compartidos en una asociación traicionera, o sea, luchan con otros y se apuñalan. Otros son atrapados con gran daño por aquellos que los obtienen. Algunos cayeron entre personas que estaban ocupadas haciendo otras cosas por completo. Algunos fueron dejados caer estas riquezas, honores e influencia porque las personas se esforzaban demasiado por atraparlos y los golpeaban lejos de aquellos que los arrebataban ávidamente. Pero incluso entre aquellos a quienes este botín ha caído solo por suerte en sus manos, no hay nadie cuya alegría por ello haya durado hasta el día siguiente. Es por eso que los sabios huyen del teatro tan pronto como ven que los objetos son traídos. Ellos saben que estas pequeñas cosas tienen un alto precio. Maravilloso. Aquí ya voy a cerrar el capítulo. Tiene 3 entradas más. Para cerrar esta idea, ¿no? Deberíamos leer el costo asociado de cada uno de estos elementos. No solo en vida, como cuánto sueño me va a quitar esto, o sino también cuánta dignidad, por así decirlo. Cuánto tengo que rebajar mi capacidad racional. ¿Qué tan racional es hacer esto para obtener aquello que estoy persiguiendo? Si para obtener esta estatua que persigo, la cuchara sagrada que hemos el día de hoy día, tengo que sacrificar un montón de asuntos, no valdrá la pena. Como en el fondo como este cuento de Cortázar, instrucciones para dar, parece que se llama preámbulo para dar cuerda al reloj. Es el truco de magia. Aquí está. Se llama Preámbulo a las instrucciones para dar cuerda al reloj, de Cortázar. Está en Historias de Cronopios y de Fama, un clásico. Dice, piensa en esto. Cuando te regalan un reloj, te regalan un pequeño infierno florido, una cadena de rosas, un calabozo de aire. No te dan solamente el reloj, que los cumplas muy felices y esperamos que te dure porque es de buena marca, suizo con áncora de rubíes. No te regalan solamente ese menudo picapedrero que te atarás a la muñeca y pasearás contigo. Te regalan, no lo saben, lo terrible es que no lo saben. Te regalan un nuevo pedazo frágil y precario de ti mismo, algo que es tuyo pero no es tu cuerpo, que hay que atar a tu cuerpo con su correa como un bracito desesperado colgándose de tu muñeca. Te regalan la necesidad de darle cuerda todos los días, la obligación de darle cuerda para que siga siendo un reloj. Te regalan la obsesión de atender a la hora exacta en las vitrinas de las joyerías, en el anuncio por la radio y en el servicio telefónico. Te regalan el miedo a perderlo, de que te lo roben, de que se te caiga al suelo y se rompa. Te regalan su marca y la seguridad de que es una marca mejor que las otras. Te regalan la tendencia a comparar tu reloj con los demás relojes. No te regalan un reloj. Tú eres el regalado. A ti te ofrecen para el cumpleaños del reloj. Precioso. Eso. Aguante Cortázar. Cerramos. Capítulo. Autoconocimiento y humildad. Voy a continuar. En resumen, no nos sobrevaloremos, estemos atentos y alertas sobre cada uno, y es mejor ser considerado tonto, pero no siéndolo.
Dirá, aquel que no sabe que está equivocado no desea ser corregido. Aquel que no sabe que está equivocado, no desea ser corregido. Por el contrario, debes reconocer tus propios errores antes de poder mejorar. Algunas personas presumen de sus faltas, cuando enumeran sus vicios como si fueran virtudes. ¿Crees que tienen la intención de buscar algún remedio? Por lo tanto, establece tu propia culpa en la medida de lo posible. Investígate a ti mismo, asume el papel de fiscal, luego el de juez, solo entonces el del defensor. Oféndete a ti mismo a veces, en el fondo si es necesario. A esto se refiere con la Farnsworth, con que valoramos continuamente nuestra opinión y nuestras ideas como si fuesen las mejores de antemano. No, hay que ponerlas en duda. No es el acto de dar asentimiento es tan grande que si nosotros nos damos asentimiento directamente, vamos a estar autovalidándonos en este ejercicio narcisista de que hoy yo tengo razón y siempre tengo razón. Pues no es así. Hay que partir desde el no sé, el acto socrático, de reconocer que en el fondo, no sabemos cómo son las cosas. ¿Esto está grabando? Sí. Y que desde el momento en que lo reconocemos podemos indagar sobre la naturaleza de las cosas. Pero no es sino que un momento posterior. Primero hay que partir de que estamos en esta falta, ¿no? Dice, ninguno de nosotros reconoce que somos avaros o codiciosos, pero mientras que los ciegos al menos piden un guía, nosotros vagamos sin uno diciendo, no tengo ambiciones, pero no hay otra forma de vivir en Roma. No soy extravagante, pero la misma ciudad requiere un gasto significativo. No es culpa mía ser irritable, no he decidido aún la forma de vida estable. Esto es solo por mi juventud, en el fondo son excusas. ¿Por qué engañarnos? Nuestro mal no está en el exterior, dice Séneca. Está dentro de nosotros, está arraigado en nuestras entrañas. Es mucho más difícil alcanzar la salud cuando no sabemos que estamos enfermos. En el fondo, vamos a cerrar acá. Y dame un segundo. Eso. Por otra parte, y si bien hay que dudar de nuestras premisas y hacer este trabajo lógico, de todas maneras deberíamos tener, dirá Farnsworth, un amor a uno mismo. Es decir, atrevernos a preguntarnos sobre estos fundamentos, cuáles son las premisas que trabajamos. Y que eso normalmente es un terror para la gente. Preguntarnos, hacer la pregunta de si que las premisas con las que trabajamos son verdaderas o falsas o inciertas, es algo que no se hace comúnmente, porque es desgastador. Y dirá Farnsworth, y no puse la cita porque eso ya era muy largo para ahora, es un acto de amor, en el fondo. Reconocernos como animales que estamos incompletos, que normalmente estamos equivocados y que estamos evitando continuar estando equivocados. Por lo mismo, ahí lo digo yo, saberse quebrado sería un acto de amor y compasión con uno mismo. Pero solo desde eso podemos construir hacia una verdad o una pretensión de buscar qué sería lo correcto, ¿no? Y que la gente no lo hace comúnmente. Lo que aquí quiere trabajar en el fondo es que lo que normalmente se piensa como amor a uno mismo es típicamente autovalidación irracional. Y por el contrario, un acto de amor, en definitiva, a uno mismo sería preguntarse los fundamentos de lo que uno piensa y reconocerse como un animal que está quebrado pero que mediante la razón puede ordenar y llegar a pensar de manera ordenada y mejor. Eso. Por último, y se acaba. Por último, cuando en el acto de la valoración estamos continuamente subvalorando a otros por sus enormes defectos, pero en el fondo, deberíamos darlos por neutros, porque nosotros también somos igual de fallados en el fondo, o quebrados, lo diría yo. Es decir,
ahí lo escribí, al huir de nuestro reflejo, que lo vemos en otras personas, de nuestro reflejo, de nuestras fallas, lo proyectamos en otros porque somos hipersensibles a nuestros propios errores. Mejor reconozcamos la falla y liberemos al otro de las responsabilidades, en resumen. Dirá Séneca, todos somos desconsiderados y reflexivos, todos somos indignos de confianza, somos quejumbrosos y ambiciosos. ¿Por qué ocultar la herida universal con palabras suaves? Todos somos malvados en un sentido. Cada uno de nosotros encontrará dentro de sí mismo cualquier defecto que le reprochemos a otros. Y así, seamos más amables los unos a los otros. Siendo malvados, vivimos entre malvados. Solo una cosa puede traernos paz: un pacto de mutua buena voluntad. Es decir, no acusemos como principio los defectos de otras personas, trabajemos en los propios. ¿Por qué? Porque lo de las otras personas, como vimos en Quiridión 1, está fuera de mi control y que en última instancia son indiferentes. Lo que sí tiene valor es mi propio carácter y hacer un uso apropiado de mis propias impresiones. Bueno, eso. Ese es el capítulo de hoy día. Me alargué demasiado, mis disculpas, pero espero que les sirva. Tan tan.